Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a el nuevo capítulo de nuestro ciclo de conversaciones en el marco del Seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy estamos junto a una gran invitada. Ella es Catalina Fernández Carter, abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge y miembro judicial de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a esperar que Catalina se una a nuestro en vivo del día de hoy. Hola, Hola Catalina, bienvenida a nuestro ciclo de conversaciones. Un gusto poder tenerte aquí y un gusto también poder conocerte. muchas gracias por la invitación. Primero, ¿cómo va la cuarentena? Me imagino que es difícil, estando lejos de Chile. Sí, bueno, aquí la situación no es tan restrictiva como ha sido en Chile. Por ejemplo, no hay cuarentena obligatoria, no hay obligación de mantenerse en las casas y en realidad uno puede salir con total libertad, a diferencia de muchos otros países europeos. Pero en la práctica, obviamente, la idea es salir lo menos posible y también estamos trabajando remotamente desde la corte, así que en ese sentido es como si estuviéramos en cuarentena. Hablando respecto al tema internacional, el año pasado se reformó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para incluir el crimen de guerra de hacer padecer internacionalmente hambre a la población civil en conflictos armados sin carácter internacional. ¿Nos podrías explicar un poco qué implicancias tiene esto? Sí, mira, ese crimen efectivamente se acordó una nueva reforma el año 2019 era un crimen que ya estaba reconocido en conflictos armados internacionales. Y acá hay algo que para quienes no son abogados puede ser un poco extraño, y es que regulamos de manera distinta los conflictos cuando son internacionales, o sea, cuando tenemos dos estados que se enfrentan uno a otro, y cuando tenemos a un estado que se enfrenta con un grupo armado interno, lo que llamaríamos normalmente una guerra civil. Las reglas son distintas, por distintas razones históricas, pero son distintas. En general hay mucha mayor regulación en conflictos internacionales. Entonces, lo que hizo, por ejemplo, esta reforma y otras reformas que han habido en el pasado es tratar de acercar un poco los dos regímenes, de manera que las cosas que están prohibidas en conflictos internacionales estén también prohibidos en guerras civiles. Eso es lo que se hizo con esta reforma en particular, que en el fondo recogió esta figura de hacer padecer internacionalmente hambre a la población civil. Pero yo creo que hay que tener bastante cuidado con ser muy optimista respecto a sus efectos, porque las reformas al Estatuto de la Corte Penal Internacional solo aplican respecto de los estados que la ratifican. Y, por ejemplo, reformas anteriores que se han hecho, por ejemplo, hace un par de años se reformaron para agregar armas biológicas, etcétera, han tenido dos ratificaciones. Por tanto, solamente dos estados la Corte podría conocer si es que se conocieran, si se ocurrieran esos crímenes. Entonces, sin duda es una buena noticia, sin duda es bueno que vayamos incorporando estas conductas, pero hay que ser bien claro en que no va a resolver el problema totalmente y solamente lo va a hacer respecto de los estados que acepten esa reforma. Para quienes se están uniendo, estamos junto a Catalina Fernández. Ella es abogada de la Universidad de Chile, tiene un magíster en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge y es miembro judicial de la Corte Internacional de Justicia. De hecho, estamos con ella desde La Haya. Catalina, ¿por qué crees que hay gente que aún le cuesta entender la noción de derechos humanos y se preguntan constantemente por qué los derechos humanos se enfocan a las violaciones cometidas por el Estado o por sus agentes? Mira, yo creo que hay una mezcla de distintos elementos. Por un lado, sin duda hay un tema de educación, de que en el fondo no hemos sido capaces de difundir de buena manera qué es lo que son los derechos humanos, por qué son importantes, qué es lo que protegen, cuáles son las justificaciones de los mismos. Aquí puedo aprovechar de contar que estoy justo ahora escribiendo un libro sobre esto, que pretende en el fondo acercar la idea de derechos humanos a la gente que no son abogados, que es un libro que esperamos que salga a finales de este año. Entonces yo creo que hay un rol importante de los abogados de tratar de simplificar el lenguaje para hacerlo cercano a la gente que no es abogado, precisamente porque tendemos a usar conceptos muy técnicos y muy legales que
estamos convencidos que todo el mundo lo entiende, y la verdad es que no. Palabras tan sencillas como jurisprudencia, que nosotros usamos como a diestra y siniestra, la gente que no es abogado no sabe lo que significa, o quizás sabe más o menos lo que significa, pero no entiende bien. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy importante, de cómo tratar de acercar el debate a la gente que no es abogado, pero que igualmente es importante que conozca estos temas. Y lo otro es que hay algo quizá un poquito contraintuitivo, porque en el fondo uno dice, bueno, tenemos el derecho humano a la vida, perfecto. Pero cuando una persona mata a otra, dos personas, digamos, comunes y corrientes, no vamos a hablar de una violación a los derechos humanos, porque no un agente estatal. Perfecto, pero claro, suena medio extraño, porque uno dice, si es que una persona asesina a otra, obviamente se afecta el derecho a la vida. Sería ridículo decir que no. Entonces, como que hay que hacer ciertas precisiones y al final la idea que está detrás, y es lo que yo he tratado, por ejemplo, de compartir en redes sociales y lo que también me gustaría que quede en su momento en este libro, es que los derechos humanos tienen la particularidad de tratar de lidiar con la relación asimétrica en el fondo entre el Estado, que tiene mucho poder, que tiene monopolio del uso de la fuerza, eh, y los particulares que no tienen ese poder. En cambio, cuando estamos entre dos particulares, por ejemplo, el caso que se planteó en Chile, la gente que saquea locales Ujú. y rompe los locales de la gente en el centro o corta los caminos, no hay ninguna duda que esas conductas son negativas, no se trata de defenderlas y decir que son buenas, pero no tenemos esa situación de desigualdad tan brutal que tenemos en la violación a los derechos humanos. Tenemos en el fondo dos personas que dentro de todo son iguales y por eso no usamos el lenguaje de los derechos humanos. Por supuesto que hay excepciones que no son aplicables en Chile. Pero esa idea yo creo que es la que es fundamental, que en el fondo sí, por supuesto que cuando una persona mata a otra se afecta el derecho humano a la vida. Por supuesto que si queman un local se afecta en alguna medida el derecho de propiedad, no vamos a negarlo. Pero hablar el lenguaje de violación a los derechos humanos lo que busca en el fondo es hacerse cargo de esta desigualdad que hay entre Estado y persona. Y por eso yo creo que es un lenguaje que no tenemos que renunciar a usar, que tenemos que en el fondo aclarar a la gente, no, cuando un manifestante quema un local es algo muy grave, es un delito, de hecho, y se puede perseguir penalmente, pero no es una violación a los derechos humanos. Igualmente, cuando un manifestante agrede a un carabinero, por supuesto que está mal, por supuesto que es un delito y que debe ser perseguido, pero no es lo mismo que cuando un carabinero ataca a un manifestante, porque el carabinero tiene autorización legal para usar armas, tiene autorización legal para realizar una serie de cosas, y está en el fondo protegido por el Estado. Entonces, de nuevo, esa idea de desigualdad, yo creo, la que al final justifica la evolución de los derechos humanos. Y yo creo que esa es la idea que los abogados y todos los que en el fondo conozcan un poco el tema de derechos humanos tenemos que aprender a compartir. Y lo último que diría es que sin duda el tema en Chile está politizado, lo que es ridículo, porque derechos humanos es algo político, no puede no serlo. Pero digamos que hay una cierta idea de que los derechos humanos son algo de la izquierda, entonces que los derechos humanos solo protegen a la izquierda, y eso puede tener muchas justificaciones, tiene justificaciones históricas por el rol de la derecha en su momento, tiene justificaciones también por el rol que ha tomado la derecha actualmente, pero los derechos humanos no son monopolio de la izquierda. Y eso también en el fondo hay que entenderlo y la derecha también tiene que hacerse cargo de defender los derechos humanos, que es algo que en muchos casos ha sido tibia, entonces pareciera que ellos mismos reafirman la idea de que es algo de la izquierda. Entonces yo diría esa idea, en el fondo como la idea de la desigualdad del poder estatal es súper importante y hay que también entender que no es algo de izquierda o derecha, lo que no significa que no sea político, porque es político, por definición es político. A propósito de las recientes discusiones que se han dado en nuestro país respecto a la posibilidad de indultar a criminales condenados por violaciones a los derechos humanos, ¿el derecho internacional prohíbe esto? A ver, una respuesta corta es, por regla general, sí. En Chile igual los temas se han mezclado un poco, porque se mezcló el tema del indulto a propósito del tema del coronavirus, Ujú. con el tema general de indultar o reemplazar por arresto domiciliario que existía de hace mucho antes. Una idea de, en el fondo, reemplazar arresto domiciliario de personas sobre cierta edad o con ciertas enfermedades. Y ahora como que se juntó con el tema del coronavirus. El tema del coronavirus yo creo que no tenía ninguna justificación respecto de personas condenadas por violación a los derechos humanos. Porque el tema del coronavirus era por un tema de hacinamiento en prisión, súper sencillo, en el fondo en un contexto de hacinamiento, las posibilidades de que se contagien son altísimas,
y por tanto necesitábamos descongestionar las cárceles. Y eso no se justificaba respecto de las cárceles de personas condenadas por violación de los derechos humanos, porque de hecho la cárcel de Punta Peuco tiene unas condiciones que permiten el distanciamiento, etc. Ahora, otra cosa es la discusión general. Olvidémonos del coronavirus. ¿Tiene sentido en el fondo, tiene justificación indultar o reemplazar por arresto domiciliario respecto de personas que han sido condenadas por violación de los derechos humanos, digamos, en casos excepcionales, por ejemplo, muy alta edad, o por ejemplo, si están muy enfermos, cosas así? La respuesta es que, por regla general, al derecho internacional no le gustan mucho las amnistías, ni le gustan mucho los indultos. Obviamente es imposible dar una respuesta categórica, porque va a depender un poco del caso concreto. Pero el ejemplo que tenemos que es muy útil es el de Fujimori, porque el presidente Fujimori de Perú había sido condenado por crímenes de lesa humanidad y fue indultado, y también fue un supuesto indulto humanitario, teniendo en consideración su situación de salud, su avanzada edad, etc. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó ese indulto y consideró que no dijo que los indultos fueran necesariamente contrarios a la convención, absolutamente, pero sí que considerando que era una conducta que se correspondía a una violación a los derechos humanos, tenía que considerar otros factores. Por ejemplo, los derechos de las víctimas o los familiares de las víctimas. Por ejemplo, por supuesto, cuánto tiempo se había cumplido la condena. Por supuesto, cuál había sido la conducta de Fujimori en ese caso, o de la persona en cuestión. Por ejemplo, se había pagado reparación civil. Por ejemplo, se había contribuido a esclarecer la verdad. Por ejemplo, si se consideraba que estaba rehabilitado. Entonces, son distintos factores que la Corte Interamericana, en este caso, consideró y que eventualmente también podría considerar en un caso en Chile. Entonces, si en el fondo me hicieran resumirlo, por regla general, es complejo indultar, sobre todo indultar. La hipótesis de arresto domiciliario puede ser un poco más discutible porque en el fondo la persona igual está cumpliendo condena, solamente que en su domicilio. Pero la hipótesis de indulto efectivamente es compleja y en mi opinión personal, yo creo que se admitiría solo en casos muy excepcionales. Y acá hay un ejemplo que a mí siempre me gusta, porque es un ejemplo que siempre da mi profesor de Derechos Humanos, José Salaquet, quien falleció hace un poco más de un mes, Ujú. que daba el caso de Rudolf Hess, que es un criminal nazi que fue condenado después de la Segunda Guerra Mundial y terminó estando más de 20 años en arresto, o sea, en una cárcel solo, completamente solo, porque todos los demás presos habían fallecido. Y estaba en una situación mental muy deteriorada y muy viejo. Entonces, en esas condiciones en que estaba solo, totalmente solo, o sea, es una circunstancia muy excepcional, muy avanzada de edad y transcurrido muchos años desde su condena, incluso Amnistía Internacional hizo campaña para que lo liberaran. Pero ojo con lo excepcional, o sea, no basta con que sea mayor de edad, no basta con que en el fondo tenga alguna enfermedad de base. Yo creo que hay casos muy excepcionales de una persona con una enfermedad terminal o con que, por ejemplo, hubiera perdido en el fondo, no sé, un caso muy severo de Alzheimer. Esas condiciones quizás se podrían evaluar. Pero por regla general, es probable que un indulto a criminales de lesa humanidad en Chile podría terminar con Chile incurriendo en responsabilidad internacional en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siguiendo con el tema de los violadores a los derechos humanos, recientemente la Corte de Apelaciones de Santiago redujo las condenas a exagentes de la DINA por secuestros y homicidio en el cuartel Simón Bolívar. Desde el punto de vista del derecho penal internacional, ¿es esto posible? Te pregunto principalmente respecto a cuáles son las condiciones para la reducción de la pena. Sí, lo que pasa en Chile respecto de las condenas por violación a los derechos humanos es, y que en el fondo ha significado que las penas sean tan bajas, es que la Corte en general está aplicando una institución penal que se reconoce en el Código Penal, que es la media prescripción, y que considera que cuando ha transcurrido cierto plazo de tiempo, a pesar de que la conducta aún no está prescrita, como ha transcurrido cierto plazo de tiempo, eso se considera como un atenuante que en el fondo reduce la pena. La aplicación de la doctrina de la media prescripción para crímenes de lesa humanidad es súper problemática, principalmente porque se entiende que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Por tanto, aplicarle la media prescripción a algo que no prescribe,
porque por ejemplo, no sé, si la prescripción son 10 años, media prescripción diremos son sobre 5 cuando han pasado más de 5 años desde que se cometió el delito. Entonces aún no ha prescrito, pero ha pasado la mitad del tiempo. Cuando el delito es imprescriptible, ¿qué es la mitad de imprescriptible? Entonces eso ha sido súper complejo. Más que en el fondo analizar los estándares de la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional no podría juzgar estos mismos delitos, porque en el fondo son delitos cometidos con mucha anterioridad a su establecimiento. Yo creo que lo relevante ahí es en qué medida estas condenas tan bajas, de tan poco tiempo, y que además en el fondo tenemos la posibilidad que terminen saliendo con indultos en pocos años más, es compatible con las obligaciones de Chile de evitar la impunidad. Y ahí estamos hablando más que en tema de derecho penal internacional, estamos hablando más bien en tema de derechos humanos. En el fondo, Chile tiene una obligación de como llevar adelante los juicios por estas violaciones a los derechos humanos, una obligación de justicia con las víctimas, y cuando tenemos en el fondo condenas tan bajas en aplicación de esta además cuestionable doctrina de la media prescripción, que además la Corte Suprema a veces ha dicho que no es aplicable. Entonces habrá que ver qué pasa, por ejemplo, con este caso que tú me mencionabas cuando termina en la Corte Suprema, porque es procedimiento penal antiguo, entonces todavía hay casación. Ujú. Eh, Habrá que ver qué dice la Corte Suprema, si vuelve a decir que en realidad no opera. Pero yo creo que el problema ahí principalmente es en qué medida estas condenas tan bajas son compatibles con la obligación de Chile en el fondo de evitar la impunidad. Durante el estallido social, mucho se habló de una eventual responsabilidad internacional del presidente Piñera. Uh Independiente -huh. de que esto sea así o no, ¿cuáles son los requisitos para que sea establecida esta responsabilidad penal internacional? eh, a ver, la figura más cercana, digamos, a lo que ha ocurrido en Chile sería una hipótesis de crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional también tiene competencias sobre genocidio o sobre crímenes de guerra y agresión, pero por supuesto esas hipótesis no son relevantes para el caso chileno. Entonces enfoquémonos en el caso más cercano, digamos, que el caso de crímenes de lesa humanidad. Y efectivamente en Chile ha habido mucha discusión respecto de si se habrían cometido crímenes de lesa humanidad, primero. Y segundo, ¿quién sería responsable por esos crímenes de lesa humanidad? La primera pregunta, en el fondo, de si se habrían cometido crímenes de lesa humanidad, habría que analizar una serie de requisitos que acá en el fondo uno se pone bien legal, y por tanto un poco aburrido para la gente que no es abogado. Pero básicamente tenemos que tener, bueno, ciertas conductas que son consideradas crímenes de lesa humanidad, como un asesinato, una violación, tortura, eh, hay una larga lista de distintas conductas que son consideradas crímenes de lesa humanidad. Pero eso no basta, tenemos que tener lo que se llama un elemento de contexto. Y ese elemento de contexto es que haya, el término legal es un ataque generalizado, sistemático contra la población civil. ¿Qué significa eso, digamos, en términos sencillos? Que este homicidio en particular que estamos analizando se ha cometido en un contexto donde hay múltiples, digamos, violaciones a los derechos humanos ocurriendo al mismo tiempo. Que además todas esas violaciones a los derechos humanos que ocurren al mismo tiempo tienen una política del Estado o de una organización para cometerlo. O sea, no es que sean aleatorias, no es que casualmente hay muchas violaciones ocurriendo, sino que en el fondo hay una política de un Estado eh, y que tiene en el fondo el interés de promover esa violación de los derechos humanos. Entonces no basta con que tengamos, por ejemplo, un acto de tortura para que necesariamente sea una violación a los derechos humanos. Lo que por supuesto no significa que un acto de tortura por sí mismo sea horrible, espantoso y de hecho un crimen bajo el derecho chileno. Pero para que ese acto de tortura o ese homicidio o lo que sea que estemos analizando sea un crimen de lesa humanidad, tenemos que tener este contexto. Y acá el ejemplo más fácil de pensar es el de la dictadura en Chile. En el fondo teníamos un contexto generalizado donde se ocurrían múltiples actos, que en el fondo había una política del Estado de llevar a cabo estos actos contra la población civil, etc. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Tenemos crímenes de lesa humanidad? Yo, por supuesto, no me corresponde responderla. Yo creo que aquí, además, hay un montón de temas de evidencia y qué sé yo, pero ahí cada uno puede, en el fondo, preguntarse si es que le hace sentido esta idea de que han habido distintos hechos en un contexto generalizado de muchas violaciones. Y la segunda pregunta es quién tiene responsabilidad por esos crímenes. Y esa es una pregunta distinta, porque en el fondo, por supuesto, lo que nos puede hacer sentido, tienen responsabilidad los autores, digamos, quien asesina o quien Ujú. tortura o quien comete otras cosas,
Pero además, en el fondo, tienen responsabilidad los que ordenan, también tienen responsabilidad los que son cómplices de alguna otra forma, también tienen responsabilidad los que incitan, y también hay una figura, todo esto igual que en el derecho chileno, en el fondo, los cómplices, los partícipes, etcétera. Y además hay una figura especial en el derecho penal internacional, que es la responsabilidad del superior, que es, en términos sencillos, la responsabilidad de dirigentes militares o civiles, que en el fondo básicamente están en la cabeza, y que no necesariamente ordenaron esos crímenes, no necesariamente tuvieron una participación tan directa en su comisión, pero, por ejemplo, no, omitieron medidas que debían haber tomado para prevenirlos. Básicamente, por ejemplo, sabían que se estaban cometiendo todos estos crímenes por parte de sus subordinados, y esto puede ser tanto un jefe militar como un jefe civil, o sea, tanto un general como un presidente, digamos, que sabía que estos se estaban cometiendo, sabía que estaban ocurriendo todas estas cosas y no hizo nada. Esa figura también tiene responsabilidad, que es la figura de responsabilidad del superior. Entonces, como decía, son dos cosas distintas. Por un lado, si se han cometido crímenes, y por otro lado, quién tiene responsabilidad. Y por supuesto, uno siempre, cuando está viendo crímenes de lesa humanidad, lo que busca es llegar lo más arriba posible. Porque en general uno no quiere solamente quedarse, digamos, en el soldado raso o en la persona justo abajo que disparó sino que uno quiere en el fondo llegar arriba, porque se entiende que estos crímenes en el fondo tienen una cierta organización, porque hay una política para cometerlo, y la pregunta es qué tan arriba podemos llegar. Y eso en el fondo tampoco es algo que yo puedo decir inmediatamente respecto a Chile, incluso si dijéramos que hay crímenes de lesa humanidad, bueno, determinar lo demás requiere prueba, o sea, requiere saber qué conocimiento existía, cuáles fueron las órdenes que se dieron, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que son temas interesantes, son temas que en el fondo hay que revisar, pero que no están claros. Y ahí me voy a aprovechar que justo me preguntaron algo. En el caso de las mutilaciones, ¿no se podría considerar eso como generalizado? O sea, sin duda es uno de los factores que se puede considerar. Tenemos en los casos de el uso de la escopeta de perdigones, que en el fondo ha terminado en una cantidad de población muy grande que ha sufrido lesiones. Pero para mí, en mi humilde opinión, más que enfocarse de si es generalizado o sistemático, porque probablemente ese criterio lo podríamos cumplir, lo que tenemos que ver son los otros criterios. O sea, que hay una política de Estado para cometer estos crímenes. Y acá, en general, no basta que el Estado simplemente omita, salvo en casos muy excepcionales. Pero por regla general, el Estado tiene que activamente, en el fondo, buscar que se ocurra esta, en el fondo, violación masiva de los derechos humanos, digamos. Entonces, más que, por eso me llamaba la atención cuando en Chile estaban muy obsesionados con generalizado sistemático, generalizado sistemático. La verdad es que es uno u otro, así que basta con que sea uno, no tienen que ser ambos, porque no sé si se acuerdan, pero a propósito de los informes internacionales de Amnistía o de Human Rights Watch, era, pero es que no dijo que era sistemático. Bueno, eso no es lo más importante, porque probablemente sí son generalizados. Lo más importante es ver si hay una política del Estado. Y eso requiere pruebas, en el fondo, como todo tema penal. Eso requiere, habrá que ver lo que en su momento la Fiscalía pueda recabar, la información que se pueda conseguir. Por supuesto, no necesitamos un documento escrito que diga yo ordeno esto, pero por supuesto que es complejo. O sea, probar estos crímenes no es algo sencillo. Hablemos ahora respecto a los homenajes realizados a Sergio Nofre Jarpa, perdón, ministro de la dictadura de Pinochet. ¿Podría ser considerado esto negacionismo? Yo creo que hay dos formas de responder esa pregunta. Como penalmente en Chile, si eso sería una conducta, digamos, relevante y que podría llevar adelante una persecución penal, no, porque en Chile no tenemos regulado una hipótesis de negacionismo. De hecho, hay un proyecto de ley en ese sentido en el Congreso que está en tramitación, que si no me equivoco fue presentado por la diputada Carmen Hertz, o al menos ha sido muy liderado por ella, en realidad no estoy segura si ella lo presentó. Eh, pero ese proyecto está en tramitación, lo que significa que en Chile esa conducta no está penada. Otra cosa es si debería estar penada. Y acá yo honestamente no me atrevo a opinar, porque creo que este es un tema más de penalistas que de derechos internacionalistas como yo. Yo creo que hay ventajas y desventajas de penalizar el negacionismo. Sin duda yo tengo alguna empatía con la idea de prohibir ciertas defensas, por ejemplo, a las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la época de Pinochet. Es complejo tener a personas defendiendo eso públicamente cuando tenemos víctimas o familiares de víctimas para los cuales eso es muy doloroso.
Y ahí, por ejemplo, podríamos usar el caso de Alemania, que en el fondo sanciona penalmente a quien niegue o minimice o, por el contrario, apruebe y glorifique un acto cometido durante el nacionalsocialismo. O sea decir lo que hizo Hitler estuvo muy bien, o sea decir en realidad no mató tanta gente. Digamos, esas dos variantes. Está penado en Alemania. Y siempre se habla de eso. Bueno, es que si estas cosas que se dicen en Chile se dijeran en Alemania, entonces, toda esta gente estaría en la cárcel. Pero al mismo tiempo tiene un lado B que es complejo, y es que muchas veces estas leyes de negacionismo se terminan utilizando para reprimir grupos que, en el fondo, libertad de expresión. Por ejemplo, en Perú hay una ley de un delito de apología al terrorismo, súper genérico, y que se usa básicamente para detener estudiantes. No se usa para detener a la gente que está tratando de rearmar el sendero luminoso, que en el fondo es lo que la gente tuvo en su momento en la cabeza. Tenemos que prohibir la apología al terrorismo. Pero como tenemos un poco afirmaciones, o sea, construcciones legales un poco vagas, un poco amplias, la verdad es que cualquier cosa termina siendo negacionismo o, por ejemplo, en Alemania, resulta que Alemania está obsesionado con prohibir las esvásticas, por ejemplo. Entonces están totalmente prohibidas las esvásticas de todas, que está bien, por supuesto, pero en la práctica igual hay partidos neonazis en Alemania. Entonces hay que también tener cuidado de qué tanto sirve una ley que prohíbe específicamente. Y acá, como digo, yo no me atrevo a dar una opinión clara porque creo que este es un tema de penal. Creo que este es un tema que los penalistas tienen que ver, tienen que determinar también cuál es el mejor texto, cuál es el mejor lenguaje que se debe usar para penalizar estas conductas, copiar el sistema de Alemania o no. Yo lo único que creo es que hay que tener mucho cuidado en redactarlo para que en el fondo no termine siendo una forma de sancionar a la protesta, una forma en mismo Chile lo hemos visto, como el concepto de terrorismo se suele usar en muchos casos para temas políticos, para protesta, justificada o no justificada, pero al final no es lo que está en mente al momento de regularse el terrorismo. Entonces yo creo que son temas complejos y el caso de Onofre Jarpa, claro, es otro ejemplo de la situación que está en Chile, pero también yo soy un poco escéptica de que regular penalmente sea la solución. O sea, Chile la gente no va a dejar de pensar eso porque uno se lo prohíba. Entonces yo, al menos personalmente, soy de la opinión que hay que más avanzar en educación, que Mm. falta mucho educación sobre la dictadura en Chile, más que en sancionar necesariamente a las personas que están defendiendo el legado de la dictadura, qué sé yo. Pero yo creo que es un tema discutible y se lo dejo a los expertos. Volvamos al tema de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo es el proceso de participación de las víctimas en el procedimiento de esta Corte? Bueno, la Corte fue bastante novedosa en este tema, porque los otros tribunales penales que habían existido antes, probablemente alguien puede conocer el caso de los tribunales de Nuremberg, que son los que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los principales responsables de los crímenes de los nazis. Y también los tribunales que se crearon en los 90, que son el Tribunal para la ex Yugoslavia, que en el fondo enfrentó los crímenes cometidos en la guerra de los Balcanes, y el Tribunal de Ruanda, que se refiere al genocidio de Tutsis en Ruanda, no establecían una posibilidad de las víctimas de intervenir. Básicamente las víctimas, lo único que podían ser con suerte era testigos. Si es que en el fondo víctimas que además hubieran presenciado otros delitos o que hubieran sido víctimas de violación o cosas así, podían en el fondo dar testimonio. La Corte Penal Internacional lo reguló por primera vez y estableció que las víctimas pueden presentar sus observaciones y sus opiniones en el procedimiento en la medida en que no afecte los derechos del acusado. ¿Qué se traduce esto, digamos, en términos prácticos? Las víctimas ante la Corte Penal Internacional pueden hacer presentaciones escritas. En general se les nombra un abogado común porque estamos hablando de miles de víctimas, miles, en los casos de la Corte Penal Internacional. Imaginémonos los conflictos armados, algunos que han ocurrido en África, tenemos literalmente miles de víctimas. Eh, entonces tiene un representante común que pueden hacer presentaciones por escrito, pueden hacer presentaciones orales, digamos alegar, lo que uno comúnmente conocería como alegar, pueden interrogar testigos, no pueden apelar, eso sí, no tienen la misma figura que tiene el fiscal. Por ejemplo, si hay una absolución, si la persona se considera que no fue culpable y el fiscal quiere apelar, el fiscal puede apelar, pero las víctimas solas no pueden apelar. Pero si se apela, pueden participar en el proceso. Entonces, de alguna manera, en el fondo, se permite que las mismas no solamente sean testigos, sino que puedan además dar sus opiniones y sus observaciones sobre cómo se lleva el proceso.
y además, al final del procedimiento, si es que la persona es declarada culpable, la Corte Penal Internacional también reconoce un sistema de reparaciones, que en el fondo son reparaciones civiles, en dinero, digamos. Pero ese es un procedimiento que se lleva a cabo después y que de hecho es con independencia del primero. Una víctima puede no haber participado durante todo el juicio, puede no haber hecho nada y aparecer solamente para la parte de reparaciones. No están necesariamente vinculados. Pero claro, o sea, es un avance en el sentido de que les da una posibilidad de dar una voz y tiene algo de justicia restaurativa, digamos, como restaurar a las víctimas, de darles la posibilidad de intervenir y no ser solamente sujetos pasivos en este procedimiento, que no sea solamente interrogarlas sobre las cosas horribles que le ocurrieron, sino que además puedan participar activamente. Esto fue muy polémico, por cierto. A nosotros no nos parece tan polémico porque en Chile tenemos un querellante, entonces la víctima existe en el proceso penal. Ujú. Lo de la corte no es lo mismo que un querellante, pero en el fondo no nos parece tan raro. Pero a otros países les parecía rarísimo, porque la víctima no tenía espacio en el proceso penal. Entonces fue un poco un compromiso que se logró. Pero como digo, no es lo mismo que en Chile, porque por ejemplo no son propiamente un querellante, no tienen las acciones legales que tiene un querellante, es un rol distinto. Me gustaría que pudieses explicar un poco acerca del principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional y cuáles Uh -huh. serían sus diferencias de ese mismo principio con otros tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, el principio de complementariedad básicamente lo que regula es la relación entre la Corte Penal Internacional y las cortes de los países. Digamos, en el caso de Chile, los tribunales chilenos. Y básicamente lo que establece, en términos generales, es que la Corte no puede conocer de un caso si es que ese caso ya fue investigado o juzgado en el país de origen. Por tanto, si es que, volviendo al tema que planteábamos antes, si es que en el fondo tenemos crímenes de lesa humanidad en Chile y Chile investiga y o juzga a los responsables, en principio la Corte no puede juzgarlos, aunque la investigación no haya terminado en juicio, cuando solamente se haya investigado y se haya decidido no seguir, o aunque se haya juzgado y se haya absuelto. La Corte por regla general no puede conocer, con algunas excepciones, cuando en el fondo se considere que el Estado no puede o realmente no quiere llevar adelante la investigación, que en el fondo son investigaciones que están simplemente intentando, digamos, aparentar que se está llevando a cabo un juicio, pero que en realidad no se está llevando a cabo un juicio. Y acá hay varios criterios que en el fondo no vale la pena mencionar, pero que la Corte en el fondo examinaría y diría, a ver, en este caso efectivamente se juzgó a esta persona, pero en realidad no había un verdadero interés de juzgarla porque simplemente se buscaba evitar que pudiera llegar ante la Corte Penal Internacional, entonces no cuenta. Y además también importa un poco qué es lo que se juzgó localmente, porque si se juzgó un crimen de lesa humanidad o se juzgó otro crimen, porque en el fondo tiene que ser el mismo caso el que se vea ante las dos jurisdicciones. Entonces, esa es la idea de complementariedad, que la Corte, por regla general, no conoce de casos que ya hayan conocido los tribunales locales, como decía, con algunas excepciones. Básicamente cuando considere que el procedimiento tiene algún aspecto que la Corte considera que no es suficiente. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un sistema distinto, que se llama el agotamiento de recursos internos, y que significa básicamente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente puede conocer un caso una vez que se hayan agotado todas las instancias internas. Entonces, pongamos un caso de Chile. Una persona tiene X situación de violación a los derechos, o sea, claro, de violación a los derechos humanos, tiene que seguir todas las instancias que correspondan. Básicamente, entenderíamos en Chile probablemente terminar en la Corte Suprema, y una vez que haya cumplido con todas esas instancias, puede ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En realidad no va directamente porque hay un filtro anterior ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero eso no es relevante ahora, básicamente puede presentar un caso. Entonces, no tiene, es distinto al estándar de complementariedad de la Corte Penal Internacional. ¿Y qué opinas respecto al margen de apreciación del sistema de protección europeo de derechos humanos, a diferencia del control de convencionalidad que se presenta en el sistema interamericano? Sí, el margen de apreciación fue un tema que como se reavivó mucho, yo creo que fue el año pasado, que ya estoy un poco confundida con el coronavirus, como que las fechas se confunden, pero yo creo que fue el año pasado que
Chile, el presidente Piñera, junto con otros presidentes latinoamericanos, mandaron básicamente una carta manifestando su preocupación por la actuación de la Corte Interamericana en ciertos casos, entendiendo que había un poco, se había pasado de los límites, digamos, e invitando a la Corte a respetar lo que se llama un margen de apreciación. Ese margen de apreciación es básicamente una idea que se desarrolló en Europa y que en términos simples supone que la Corte, en ese caso la Corte Europea de Derechos Humanos, le dé algún grado ¿cómo diríamos?, de margen, de deferencia, de laxitud a los países. Por tanto, que les dé algún espacio para, bueno, en realidad, digamos, esto es un poco discutible, está bien, vamos a dejar que el Estado lo regule de la manera que ellos consideren necesario. Entonces, le da alguna deferencia al Estado en, perfecto, estos son los criterios, pero usted, Estado, puede determinar cómo cumplirlo. Yo no me voy a meter en el detalle interno bajo básicamente el entendimiento de que es el Estado el que está mejor, que tiene más conocimiento, digamos, que está mejor informado para saber exactamente cómo llevar a cabo eh, una determinada medida. Ahora, el margen de apreciación es bien discutido a nivel europeo, porque todo el punto es que si los derechos humanos son universales, es que no tiene mucho sentido hacer un margen de apreciación según país, porque ahí no estaríamos teniendo derechos humanos universales. Y han habido casos más o menos polémicos. Yo creo que uno de los casos más polémicos de margen de apreciación en Europa fue el caso de los velos en Francia. Básicamente la prohibición en Francia de que las mujeres usaran velos que les cubrieran la cara. La Corte Europea de Derechos Humanos dijo que claramente aquí había una afectación de ciertos derechos, pero que eso formaba parte del margen de apreciación de Francia. O sea, básicamente que, y sobre todo porque decía que no había un consenso. Eso es lo que llama. Como no hay un consenso europeo en ese caso, entonces cada país puede regularlo. En cambio, en los temas que hay consenso, no, en principio no habría margen de apreciación. Pero es un tema complejo, es un tema criticado. Obviamente no vamos. También tiene aspectos positivos que autores han destacado, pero es complejo precisamente porque pone a los grupos de minoría en una situación súper compleja. Porque cuando estamos regulando minorías, la democracia en los países muchas veces no va a ser suficiente. Y todo el punto es que la Corte de Derechos Humanos pueda en el fondo regular esas garantías, incluso si es que el país decide no hacerlo. Y acá, por ejemplo, el caso de las mujeres con velo, la población musulmana en Francia es una minoría muy discriminada y por tanto era difícil, era complejo considerar que ese era un caso de margen de apreciación. Bueno, entonces eso es Europa. Y el presidente Piñera, junto con otros presidentes latinoamericanos, dijeron la Corte Interamericana también debería reconocer un margen de apreciación. La Corte Interamericana en general no ha sido muy fan del margen de apreciación. Lo ha mencionado en algunos casos, pero no exactamente de la misma manera que la Corte Europea. Y de hecho en un caso que probablemente todos conocemos, que es el caso de la jueza Atala, que cuando ella llevó su caso por discriminación por ser una mujer lesbiana, que en el fondo no le dieron la tuición de sus hijas, el Estado chileno alegó algo así como un margen de apreciación, diciendo que en el fondo la protección de minorías sexuales en ese entonces no era algo que no había un consenso. Usó exactamente el mismo lenguaje del consenso y por tanto formaba parte de su margen. Y la Corte Interamericana dijo, no, esto no es margen de apreciación, esto es interpretación progresiva. O sea, vamos a ir avanzando cada vez más para reconocer estas garantías, en este caso en beneficio de minorías sexuales. Entonces, es algo que hasta ahora la Corte no ha reconocido. Como digo, salvo en algunos casos que lo ha mencionado, pero no es exactamente lo mismo. Y como bien tú decías, lo que la Corte Interamericana en general ha hecho es lo que se llama el control de convencionalidad, que en el fondo es examinar en qué medida las leyes de cada país cumplen con la convención. Y en ciertos casos dirá que las leyes no cumplen con la convención. Y ese es el caso, por ejemplo, de las leyes de amnistía. Como yo decía antes, a la Corte Interamericana no le gustan mucho las amnistías. Entonces, en el pasado ha dicho una ley de amnistía en un contexto de control de convencionalidad no es compatible con la Convención Interamericana y, por tanto, vamos a repeler esa ley de amnistía. Entonces, la forma en que la Corte ha analizado es ver en qué medida las leyes locales son compatibles con la Convención Interamericana. Y el control de convencionalidad también opera en los países. O sea, por ejemplo, en Chile, los tribunales en general también
por ejemplo, el Tribunal Constitucional, pero también la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, también hacen ese análisis cuando ven un caso. ¿En qué medida, en el fondo, este caso, la interpretación que se está haciendo es compatible con las obligaciones que Chile tiene en materia de derechos humanos? Y, por ejemplo, en Chile ha terminado en cuestiones como la prohibición de la prisión por deuda, que antes existía en Chile, que está prohibida, o la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en la dictadura, que de hecho en el fondo en Chile había prescripción y se consideró que no era aplicable por este control de convencionalidad, que como digo, básicamente es comparar, es examinar las normas nacionales a la luz de las obligaciones internacionales y ver si son o no compatibles. Y ahí la Corte, como digo, no da mucho margen de apreciación. Hay, por supuesto, algunas cosas en que los estados tienen autonomía, por supuesto, no se trata que la Corte intervenga y redacte cada una de las leyes de los países, pero en general la Corte, sobre todo la Corte Interamericana, es muy progresista. Y eso también es lo que justifica a algunos de sus críticos, que en el fondo dicen que a veces va un poco más allá y que eso en el fondo dificulta que los estados sientan confianza ante el trabajo de la Corte, etcétera. Pero la Corte en realidad en general es muy progresista y por tanto otorga poco margen a los estados para determinar la forma en que cumplen sus obligaciones. Hablemos acerca de ese progresismo de la Corte Interamericana. ¿Tú crees que ha sido muy extensiva en su última línea jurisprudencial a la hora de interpretar el artículo 26 de la Convención? Lo digo principalmente por los casos recientes. Sí, la Corte, bueno, el artículo 26 es un artículo que se refiere en general a los derechos económicos, sociales y culturales, pero de manera bastante general y amplia. Y la Corte ha interpretado ese artículo de manera bastante expansiva y en el último caso que salió interpretó, por ejemplo, que ese artículo incorporaba el derecho humano al agua, que Ujú. no está reconocido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eh, y este es un tema que ha generado bastante crítica por parte de muchos autores, porque lo que pasa en Latinoamérica es que además de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, hay un protocolo específico que regula derechos económicos, sociales y culturales, que son los que nosotros, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Esos son, porque los otros son los derechos civiles y políticos, la vida, la tortura, el voto, etcétera. Entonces tenemos un protocolo que además regula derechos económicos, sociales y culturales, pero ese protocolo dice que solamente se podrán llevar casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de derechos sindicales, o sea, derecho a la sindicalización y educación, nada más. Entonces, básicamente la controversia que se ha generado es la Corte está interpretando el artículo 26, agregando todos estos derechos como si estuvieran reconocidos en la Convención, cuando en realidad los países regularon específicamente este tipo de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, y dijeron, no, solamente vamos a entender que uno puede acudir a la Corte cuando es derecho a la sindicalización y cuando es derecho a la educación. Entonces, es un tema complejo, porque sin duda para quienes estudiamos los derechos humanos parece una buena noticia decir, oh, la Corte reconoció el derecho humano al agua. Es un desarrollo positivo. Pero por otro lado está el tema de en qué medida esto puede afectar la legitimidad de la Corte y puede eventualmente terminar con que algún Estado se decida retirar. Hasta ahora solo Venezuela se ha retirado y por razones distintas, digamos. Pero eventualmente es importante que la Corte mantenga su legitimidad frente a los otros estados latinoamericanos para que los estados sientan confianza ante la Corte y también quieran darle en el futuro más poder o incorporar más derechos. Entonces es un equilibrio complejo. Por un lado uno tiende a celebrar esos avances, uno tiende a decir es una buena noticia que la Corte empuje un poco, y el tema es qué tanto se puede empujar sin arriesgar la estabilidad de la Corte. Y ahí no hay una respuesta, porque no es solamente en el tema de derechos económicos, sociales y culturales, es en general. Toda Corte progresista siempre arriesga pasársele de la línea y llegar al tema, al nivel en que ya no está legitimada, en que los estados ya no confían en ella, y que al final lo que se quería lograr no se puede lograr porque los estados terminan retirándose. Hablemos ahora respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo crees que estos se ven afectados por el COVID-19? Yo creo que se ven bien afectados. Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible incluyen una serie de medidas que se buscan en el fondo lograr terminar con el hambre,
lograr una educación de calidad, acceso al agua, etc. Y por supuesto, muchas de esas consideraciones requieren recursos, que sin duda es lo que es más escaso para los estados en este momento. Eh, y hay un montón de recursos que pueden haber estado destinados a avanzar en medidas de educación o avanzar en medidas de acceso al agua, etcétera, o reducción de la pobreza, que es otro de los objetivos, que se ven que están muy complejos en esta situación, porque en el fondo no hay recursos ilimitados. Y además hay otra cuestión que es importante considerar, que es que los tratados de derechos humanos permiten a los estados derogar sus obligaciones en materia de derechos humanos en casos de emergencia. Entonces, básicamente el Estado tiene que declarar que está en un estado de emergencia y por tanto puede derogar, básicamente puede, en términos sencillos, no cumplir con ciertas obligaciones de derechos humanos durante ese periodo de emergencia. Por supuesto, es exigente y no es cualquier emergencia y el Estado no puede hacer lo que quiera en el contexto de la emergencia, pero en términos generales los Estados pueden derogar. Y el COVID-19 ha hecho que varios estados deroguen, sobre todo estados europeos, que han derogado, sobre todo lo que antiguamente era el bloque soviético. Han derogado muchas de sus obligaciones en el marco de la Convención Europea de Derechos Humanos. Uno también puede derogar bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, también hay y eso nos está pasando un poco en todos los temas, no solamente en desarrollo sustentable. Hay muchos estados que en el fondo están afectando la privacidad de sus ciudadanos, se están afectando la libertad de circulación, por supuesto. Ujú. Entonces, sin duda, un contexto de emergencia sanitaria, como la que estamos ahora, pero un contexto de emergencia en general, no es el mejor contexto para avanzar en desarrollo y mucho menos para avanzar en derechos económicos, sociales y culturales, que lamentablemente suelen ser los derechos que se dejan últimos. Como que mucha gente entiende, bueno, una cosa es avanzar, una cosa es proteger el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, pero bueno, educación, salud, no son tan urgentes como que la gente tenga que comer. Y la verdad es que muchos países ahora están lidiando con que la gente no tiene que comer. Entonces yo creo que sí, o sea, vamos a tener yo creo que ya tenemos en muchos países una situación de retroceso en materia de derechos humanos, no solo en derechos económicos, sociales y culturales, pero también en derechos civiles y políticos, en libertad de expresión, en libertad de circulación, en privacidad, y yo creo que vamos a seguir teniéndolo lamentablemente mientras esta crisis se mantenga. Ya obviamente hay algunos países que se aprovechan de esta crisis para restringir aún más derechos fundamentales, y hay otros que lo hacen de buena fe, otros porque genuinamente necesitan restringir derechos para llevar adelante la pandemia. Entonces, son tiempos complejos. Hace unos días el presidente Donald Trump ordenó la suspensión de la financiación a la Organización Mundial de la Salud. Trump basó su decisión en la mala gestión que a su juicio había hecho esta institución de la propagación del COVID-19 y según muchos expertos mundiales esto constituiría un crimen de lesa humanidad. ¿Qué tan cierto es? A ver, yo creo, como todos los temas de Naciones Unidas, y la Organización Mundial de la Salud pertenece a Naciones Unidas, hay muchos temas geopolíticos y de relación entre países y relaciones de poder que están involucrados. Eh, Mucha de la polémica asociada a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, es una lucha de poder entre Estados Unidos y China. Y básicamente no solo ahora en la crisis, sino que desde antes China tenía bastante poder en la Organización Mundial de la Salud y la persona que estaba a la cabeza también se consideraba que era muy cercana a China. Y efectivamente se puede decir probablemente con bastante certeza que hubo muchas cosas que la Organización Mundial de la Salud hizo mal, porque China ocultó información y básicamente la Organización Mundial de la Salud se demoró mucho en percibir que esa información no estaba siendo clara, se demoró mucho en tomar medidas y no tenemos cómo saberlo, pero es posible que si hubiéramos sabido antes de lo que estaba pasando en Wuhan, el mundo sería ahora un lugar distinto. Quizás no, pero no lo sabemos. No sabemos qué consecuencias habría tenido saber mucho antes qué es lo que estaba pasando en China con el coronavirus. Entonces, todo este show de Trump, que por supuesto es muy bueno para hacer estos escándalos mediáticos, es una guerra contra China, más que una guerra en particular contra la OMS. Y además, por supuesto, Trump no es el fan número uno del multilateralismo, no es el fan número uno de Naciones Unidas en general. Eh, Ahora,
Entonces, ese es el aspecto como más bien, digamos, de relaciones internacionales del conflicto. Ahora, otra cosa es si es que haber cortado el financiamiento a la OMS es un crimen de lesa humanidad. Yo lo veo dudoso. Ya vimos antes como cuáles son los elementos de los crímenes de lesa humanidad. Habría que ver en cuál de esos elementos se configura. Además de que Estados Unidos no forma parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional, lo que significa que, si bien, lo que no significa que no puedan cometer crímenes de lesa humanidad, porque hay otras regulaciones que también lo prevén y en general se entiende que muchas de estas cosas son costumbre internacional. O sea, Estados Unidos igual tendría una obligación de respetarlo. Pero la Corte Penal Internacional jamás podría juzgar a Donald Trump o a un ciudadano norteamericano por crímenes cometidos en Estados Unidos. Eh, y yo creo que es dudoso, yo creo que es una conducta compleja, una conducta, una mala señal en un contexto en que lo que necesitamos es revitalizar la colaboración internacional, pero yo no sé si diría que es un crimen de lesa humanidad. Me faltarían muchos, muchos antecedentes antes de hacer esa afirmación. Y para ir terminando, Catalina, ¿cómo ves el futuro de la Corte Penal Internacional? ¿Sería posible que se llegara a tener una mayor efectividad? ¿Cuáles reformas tú propones al Estatuto de Roma? ¿Qué podrían hacer también los tribunales internacionales para la prevención de estos delitos? A ver, la Corte Penal Internacional todavía es bastante joven. Cumple de hecho 18 años en junio, si no me equivoco. Entonces todavía está en etapas bastante iniciales de su trabajo. Por ejemplo, todavía no ha traspasado el tiempo que duró el Tribunal de la Ex Yugoslavia, que es el que vio la crisis de los Balcanes. Ese duró más tiempo de lo que ya ha durado la Corte Penal Internacional. Eh, y por supuesto que ha tenido muchas críticas, de todo tipo. Críticas justificadas y no justificadas. Las no justificadas son, por ejemplo, ¿por qué la Corte Penal Internacional no hace nada por Estados Unidos? Porque no puede, porque Estados Unidos no ha ratificado el estatuto de la Corte. ¿Por qué la Corte Penal Internacional no hace nada en Siria? Porque no puede, porque Siria tampoco ha ratificado el estatuto. Entonces, están todas esas críticas que en el fondo son injustificadas porque la Corte ni aunque quisiera podría, ni aunque tuviera recursos ilimitados, podría conocer de esos crímenes. Y hay otras críticas que se justifican más. En el fondo han habido casos muy polémicos que han terminado en absoluciones, que se ha dicho que la Fiscalía hizo básicamente mal la pega. También hay mucha duda de por qué no ha intervenido aún en ciertos casos que están como en examen, lo que se llama un examen preliminar, ya que hay dos casos latinoamericanos, está Colombia, por todo el proceso del conflicto de las FARC, que lleva 15 años en examen preliminar, y el caso de Venezuela, que en el fondo es el caso que a todos más nos resuena. Pero que hasta ahora no ha abierto una investigación, lo que no significa que no lo pueda hacer en el futuro, pero hasta ahora no la ha abierto. Está en esta etapa previa a la investigación que se llama el examen preliminar. Entonces han habido cuestionamientos por qué no ha intervenido todavía en Venezuela, por qué no ha intervenido, por qué se han logrado estas absoluciones con personas que claramente eran culpables. Y bueno, primera alternativa quizás no eran culpables. Un tribunal penal internacional a veces tiene que absolver. A veces la persona no es culpable o al menos no es culpable de lo que le imputan. Y la idea de tener un tribunal es que efectivamente hagamos ese análisis. Pero otras críticas sí pueden ser justificadas. Se vienen tiempos interesantes, se viene un nuevo fiscal, porque la fiscal que está actualmente, que es una mujer, termina el 2021, a mediados del 2021. Por tanto, a finales de este año hay elección de nuevo fiscal. Y hay mucha idea de que a lo mejor va a ser un fiscal de un país, digamos, más poderoso, eh, para que pueda en el fondo usar su influencia para lograr mayor colaboración, aunque no se sabe, no necesariamente va a tener que ser. Eh, y hay muchas cosas que la Corte también empezó ahora a ejercer jurisdicción sobre los crímenes de agresión, que en el fondo es cuando se inicia una guerra en un país, básicamente. Habrá que ver si es que la Corte alguna vez irá a conocer un caso de agresión o no, hasta ahora no lo ha hecho. Se pueden pensar más reformas. Al principio veíamos esta reforma de agregar el crimen de hacer padecer a la población hambre, que estaba regulado en los conflictos internacionales, pero no en los nacionales. Hay otros crímenes que todavía hay diferencia entre ambos que se podrían agregar. Hay muchas cosas. Habría que ver también qué pasa con otros conflictos del mundo, incluyendo Chile. ¿Cómo ve la Corte? Se han hecho mucho que se presente una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Eso no existe realmente, pero bueno, se presentaron antecedentes y la fiscal podría revisarlo. Habrá que ver qué pasa. Yo creo que
se vienen años interesantes, habrá que ver cuál es un poco la mano que tenga el siguiente fiscal y sobre eso ver qué es lo que es el futuro, pero yo creo que tiene mucho para crecer y creo que hay que tener en cuenta que muchas de las críticas pueden no ser tan justificadas. Bueno, Catalina, muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy de nuestro ciclo de conversaciones. También le agradezco al público que nos estuvo siguiendo y les recuerdo que el día miércoles vamos a estar junto a Heraldo Muñoz, ex canciller de Chile, entre 2014 y 2018, a las 8:30. Catalina, te doy el tiempo para que te despidas. Nada, muchas gracias por la invitación, espero que haya sido interesante y aprovecho de volver a decir que estoy escribiendo un libro que va a salir a finales de este año sobre el tema de derechos humanos, que precisamente busca acercar este tema a gente que no es abogada, así que espero que sea interesante más adelante. Gracias a Muchas ti. gracias, Esteban, a ti por la invitación. Gracias a ti, gracias a todos quienes nos acompañaron y nos vemos el día miércoles junto a Heraldo Muñoz. Adiós. Chao.